Segunda carta de Juan, capítulo 1. Segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 1. Vamos a continuar con nuestra serie, Cartas de un Padre. Es el tema número 34 de esta serie. El tema de esta mañana se titula Hemos conocido la verdad. Las cartas de Juan, hermanos, tienen diferentes propósitos. Por decir, la primera carta de Juan trata mucho sobre el gnosticismo. Y ¿sabes qué? Hoy en día el gnosticismo es algo real en la iglesia. Hablamos, por si ¿sabes quién es un gnóstico? Alguien que dice que sacó revelaciones o que Dios le dio una nueva revelación que no está en la Biblia. Ese es un gnóstico porque obviamente dice que tiene un conocimiento más elevado que la Biblia. Entonces, obviamente, dentro de la iglesia, el gnosticismo está muy adentrado. Que me dicen por sí lo de la prosperidad, que surge del movimiento carismático de los años 60. Y por decir, hay una iglesia en Nigeria, que tiene ese tipo de doctrina. Se le llama de la fe, o en este caso de la fe positiva, se le llama. ¿Por qué? Porque son de las gentes que dicen que declaran y se les va a hacer porque hay poder en tu boca y cosas así, ¿no? Creo que tú lo sabes. O también se le llama el evangelio de la prosperidad. Bueno, esa Nigeria, o esa congregación, presume de que la membresía de cada reunión, ellos tienen 3 reuniones por semana, es de 50,000 gentes. O sea, lo que tiene ese evangelio de la prosperidad es que la iglesia crece rápido. O sea, la iglesia rápido crece. Sin embargo, la gente que tiene ese tipo de doctrina siempre se va a enfocar en que Dios lo tiene que hacer feliz, ¿no? Y no entienden que la verdadera felicidad es hacer la voluntad de Dios. O sea, nada te va a hacer feliz, aunque tú cumplas tus sueños más profundos, lo que tú me quieras decir, que tú quieres irte a Timbuktu, te quieres ir a Estambul, te quieres, no sé, que quieres tener mucho dinero, te quieres sacar la lotería, que si tú dijeras, pues que yo si tuviera esa casa que yo vi la otra vez, es la casa de mis sueños, si la tuviera sería muy feliz. Pues no, o sea, tú puedes llegar a tener algo y después querer más, porque así es el corazón del hombre no se puede llenar con cosas terrenales. Tiene que haber algo más fuerte y eso es Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios es lo que va a hacer que tú tengas felicidad. ¿Ok? Eso debes entenderlo muy bien. Ahora no quiere decir que pues, no tengas un auto, no tengas una casa, no tengas algo que te querías comprar. Está bien, pero eso no es el centro de tu vida. ¿Ok? Eso quiero que lo tengan muy claro. El centro de tu vida no es las cosas. El centro de tu vida debe ser Cristo. ¿Ok? Cristo. Entonces, con eso vas a hacer que el gnosticismo no te engañe, porque hoy en día estamos llenos de eso. O sea, tú ves por si tú tienes celular o computadora, si tú bajas por si hay una aplicación que se llama iTunes, o sea, no se llama TuneIn, sí, TuneIn. Ese TuneIn es para contactar emisoras dentro de la internet. O sea, emisoras hasta del otro lado del mundo tú las puedes contactar. Y si tú vieras la cantidad de radios que hay ahí cristianas, y digo entre comillas, porque exceptuando sus excepciones, pero hay otras que en verdad, hermanos, por decir, una vez Benny Hinn dijo esto. Dijo, en este momento él estaba ahí haciendo su show y dijo, Dios me está diciendo que si ustedes tienen un muerto y lo ponen frente al televisor y ponen su mano que toque el televisor, va a resucitar. ¿Perdón? Cosas, y hermanos, son programas que se transmiten 24 horas. Son, ahora sí vamos a ponerlo así, son cosas muy grandes. Y que eso está afectando no solamente a la iglesia, sino al mundo. Entonces, segunda de Juan, hermanos,
Vamos a hablar esta carta, la carta segunda de Juan, se enfoca más a los falsos maestros, pero te les voy a explicar a qué se refiere. ¿Okay? Los falsos maestros que pasaban a las congregaciones. ¿Okay? Ahorita se los voy a explicar. Segunda de Juan 1:1, voy a dar lectura a esos 3 versos. Dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ok. La segunda carta de Juan, hermanos, fue escrita casi después de primera de Juan. Y el lugar donde ahora trabajaba el apóstol Juan era Éfeso. Y ahora escribe a la iglesia en general, por eso se le llama una carta universal, una carta general. Pero lo que es segunda y tercera de Juan, que las vamos a estar estudiando, fíjate, tienen en el griego 300 palabras en total, las 2 cartas. Pero como te digo, segunda de Juan se enfoca más en los falsos maestros. Y tercera de Juan se enfoca más en los buenos maestros. ¿Ok? Voy a dar un contexto un poco para que entendamos un poco la carta. En el tiempo de Juan no había seminarios, no había institutos bíblicos, no había eso que ahora conocemos. ¿Ok? Y no había pastores en cada iglesia. Obviamente que no, porque la iglesia apenas estaba creciendo y para levantar un pastor se requiere tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hacía? ¿Qué se hacía? Bueno, según los escritos antiguos y documentos que tenemos de la iglesia primitiva, se describe 2 puntos generales de obreros religiosos. Número 1, había obispos y diáconos. ¿Cómo era esto? Vamos a ponerlo así. Aquí hay un obispo, ¿no? Obispo, anciano, diácono, bueno, obispo, anciano, pastor, ¿ok? Pero había una iglesia, vamos a ponerlo así, cerca del Tecnológico de Apizaco, ¿no? Está más o menos a 1 kilómetro. Ahí había otra iglesia, pero ahí no había pastor. Entonces, lo que hacía el obispo era que aquí daba una enseñanza y después iba a esa y enseñaba allí, y después hacía era un paso como un paso, ¿no? Esta área me corresponde, entonces yo visito esas iglesias regularmente. Y estaban también, hermanos, los apóstoles y maestros viajeros. Es decir, como estaba en el tiempo de Roma, los romanos fueron mucho de hacer caminos cortas las distancias, una para transportar y otra para el ejército. Una de las cosas que, entonces, entre más caminos hacía, era más rápido llegar a un destino. Y también había mucha seguridad por parte de los romanos, por lo cual en ese tiempo era más seguro viajar. ¿Ok? Ahora, entonces, la razón de la segunda carta de Juan es la parte de la hospitalidad. Eso lo vemos en Hebreos 13:2, cuando dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Por qué habla de esa parte? Por los maestros y viajeros. Que cuando llegaba, o sea, venía un maestro así, iba viajando, entonces pasaba a la iglesia y enseñaba en la iglesia y se quedaba con algunos hermanos y después ya seguía su viaje y después iba a otra iglesia, enseñaba allí, se quedaba allí y después seguía su viaje. Por eso dicen, no se olvide hospitalidad. Romanos 12:13 también lo dice. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, en el tiempo de Juan, los hermanos se reunían en pequeños grupos y pasaban por ese grupo maestros que iban viajando. Ese grupo daba hospitalidad a ese maestro para que después continuara con el siguiente grupo. Así era en ese tiempo. Esa era la manera en que la iglesia iba siendo discipulada por diferentes maestros. Pero obviamente surgió un problema. ¿Cómo identificar a un verdadero maestro
falso que tal vez se quería aprovechar de la hospitalidad de los cristianos, ¿no? Entonces, los maestros más peligrosos, hermanos, los maestros más peligrosos son los que tienen mucho verborreo. Son esos que echan muchas mentiras amistosas. Esos son los más peligrosos. Ten mucho cuidado. El hecho de que te hable bonito y de que se vea bien portado y bien peinado y bien aseado, y hasta tú dices, no, es que habla muy bien, no quiere decir por eso que sea. Algunos de estos falsos maestros se autonombraban, atraían a la atención de la gente, estafándola, obteniendo comida y hospedaje gratis. O sea, se aprovechaban de la hospitalidad de los cristianos. Esa es la razón de segunda de Juan. Y pregunta, ¿no vemos hoy eso? Que dicen, quiero ganar dinero fácil. Pues hazte pastor. ¿No? ¿Por qué? Porque saco un mensaje de internet, lo medio leo, medio lo estudio y se los doy. Hombres o estos falsos siempre se aprovechaban de la gente para sacarles dinero y sabían manipular y aprovechar la generosidad y la confianza de la gente cristiana. En el siglo I, hermanos, en una iglesia en Siria, se obtuvo un documento llamado el Didache, así se llamaba, el Didache. Y en ese documento hay reglas estrictas para tratar con maestros que iban de viaje. O sea, reglas para saber si era un falso o no. Por decir, la primera regla era que solamente podían quedarse 2 noches en el... Solamente 2 noches. Si él decía, no me voy a quedar una semana, era un falso. O sea, solamente podía quedarse 1 noche o 2 por emergencia. O sea, que se enfermó, bueno. Si se quedaba más días, tenía que buscar un empleo. Es lo que dice ese documento. Cuando se iban, ya dicen, pues ya me voy. Podían pedir comida, pero no dinero. Podían pedir comida, pero no dinero. Si pedían dinero, eran falsos. Entonces, segunda de Juan es para advertir en contra de aceptar a los falsos maestros, mientras que tercera de Juan exhorta a aceptar a los verdaderos maestros. O sea, tienen un punto específico. Siempre hay que tener equilibrio, hermano. Siempre tener equilibrio en una congregación es un reto, porque tendemos siempre a irnos a los extremos, siempre. Entonces vamos a empezar a estudiar esta carta, ¿no? Entonces, esta información te va a ayudar mucho porque ahorita vamos a verlo eso, ¿no? O sea, ¿para qué va segunda de Juan? Para los falsos, para que no abusen de la hospitalidad de los hijos de Dios. Segunda de Juan 1:1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Aquí la palabra anciano tiene 3 sentidos distintos. 3 sentidos distintos. Y vamos a ver a qué se refiere. La palabra que se utiliza aquí es la palabra presbúteros, que ahí se deriva la palabra presbiterio. ¿Qué cosa era el presbiterio? Era un concilio cristiano. Generalmente, los miembros del presbiterio eran gente ya adulta, en este caso de unos 50 o 60 años. Entonces, el apóstol Juan puede dar el primer sentido de la edad del apóstol, el cual ya era un hombre avanzado. Segunda de Juan fue escrita después de Apocalipsis, Aquí ya no está Patmos. Después de Patmos, cuando Juan estuvo en Patmos, después él regresó y se estableció en Éfeso, donde murió. Entonces, segunda de Juan fue escrita después de Apocalipsis. Aunque lo tengas hasta el final, Apocalipsis fue primero que segunda de Juan. ¿Ok? Entonces, obviamente, ya que el apóstol más o menos tenía entre unos 70 años. Más o menos.
Entonces, cuando dice el anciano, obviamente sí se refiere un poco a su edad. Pero también, segundo punto del sentido que tiene esta palabra, es que se refiere a un responsable de la iglesia. En ese momento, Juan era el último apóstol que vivía. Que el apóstol Juan murió de viejito. Y tercer punto de tercer sentido significa, él vivía en la provincia de Asia y la palabra anciano se usaba con un sentido especial. En el punto cultural, los ancianos eran hombres que habían sido discípulos directos de los apóstoles. Se le decía anciano a alguien que tenía nexos directos con los que había Jesús en carne. Se le llamaba anciano. Y obviamente, pues, Juan lo vio. Ahora sigue diciendo, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Aquí señora elegida no tenemos bien a qué se refiere. Sin embargo, los estudiosos dicen que hace referencia a una familia que hospedó al apóstol cuando visitó la iglesia. ¿Por qué? Por el punto cultural que ya vimos. ¿En qué se enfoca? A que los falsos no abusen de la hospitalidad cristiana. Entonces seguramente el apóstol conocía muy bien esa familia y le dice señora elegida, ya que quiere decir que era de verdad una hija de Dios. Sigue diciendo el versículo 1, dice, a quienes yo amo en la verdad. Aquí la palabra amar habla del amor ágape, ¿ok? Y no solo yo, dice, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué clase de carácter tiene esta señora? Hospedadora. O sea, no solamente había hospedado al apóstol, había hospedado también a muchos otros cristianos. Por eso dice, no solo yo, sino otros más también te aman en la verdad. O sea, ¿qué quiere decir? Que te aman en Cristo. Ahora, hay dos cosas aquí, hermanos, dos cosas que vamos a ir viendo en esta carta que unen mucho a la iglesia. Número 1, la verdad. Y número 2, el amor. Hay algo que nos une y debemos tener en común eso todos, la verdad y el amor. ¿A qué nos referimos con la verdad? Bueno, a muchas cosas, no solamente a la palabra. Nos referimos también a la forma de vivir. ¿Ok? Dice ahí, versículo 1-2 de 2 de Juan. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Bueno, ¿qué es la verdad? Colosenses 3:16. Vamos a ver ahí. Colosenses 3:16. Dice ahí, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, ¿por qué viene una conducta hospedadora? Porque la palabra dentro de ti. Ahora, hospedar no solamente implica abrir tu casa a una persona extraña, ¿ok? Hoy en día eso ya no es tan común, ¿no? Aquí en la iglesia. A veces sí se hospeda, pero pues obviamente ya en hoteles, o sea, había los mesones, pero los mesones en ese tiempo no eran hoteles en sí, ¿eh? El mesón era, haz de cuenta que tú tienes tu casa y tienes un cuartito extra. Entonces, pues llegaba algún viajero y te decía, oye, ¿tienes mesón? Mesón quiere decir, tienes un cuartito extra, y tú decías, sí,
se lo dabas y se quedaba allí. Entonces no era un hotel de donde llegabas y de un cuarto. No, o sea, a veces por eso cuando dice el Señor, cuando dice Lucas, y ya no había lugar para ellos en el mesón, no se refiere a un hotel. Se refiere a que iban a llegar con una familia para agarrar ese cuarto extra, pero ya estaba ocupado. ¿Ok? A eso se refiere el mesón, en ese tiempo no existían los hoteles. ¿Ok? Eso ya vino después. Entonces, pues obviamente en ese tiempo, pues hoteles hay de sobra, ¿no? Pero en ese tiempo no era así. Entonces, la actitud hospedadora no solamente es abrir la puerta de tu casa y dar comida y techo, sino también requiere, hermanos, lo que hablas en el hospedaje. Por eso sigue diciendo ahí, enseñando, exhortándoos unos a otros. Qué gran bendición es cuando llega una persona que también habla tu mismo idioma de la verdad y el amor y te enseña algo que tú no conoces. Es una bendición de Dios, ¿no? Que llegue una persona que te hable de la palabra y que tú entiendas muchas cosas, tú sepas que fue Dios quien te lo envió para enseñarte algo. Entonces, fíjate, tiene mucho que ver la hospitalidad, por eso era algo importante que Juan escribiera eso, porque los falsos maestros, si se hospedaban con alguien que iban a enseñar por su falsa doctrina. Entonces, tener hermanos es más que saberse versos, es buscar la voluntad de Dios. Eso es saber la verdad. Entonces, por causa de la verdad, ¿cuál es la causa de la verdad? Por Cristo. Ahí verdad es Cristo. La cual está en nosotros, ¿qué está en nosotros? La palabra. Y estará con nosotros para siempre. Habla obviamente de Cristo. Que seguimos, segunda de Juan 1:3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Este es un saludo común de los apóstoles. Ahora escribieron una carta. Ahora, esto es una cadena progresiva. Entonces voy a explicarla. Número 1, gracia. Denota el amor de Dios no merecido, el que ha sido libremente otorgado a sus criaturas. ¿Cómo se da un hospedaje? Por gracia, ¿no? Por gracia. Y obviamente esa gracia no solamente implica pues, dar una cama, implica tu comodidad, implica dinero, implica tiempo, implica pues, muchas otras cosas, ¿no? Abrir las puertas de tu casa no es fácil, y menos a una persona pues que no conoces, ¿no? Que no conoces. Número 2, misericordia. Incluye la idea de la fidelidad de Dios. También incluye el perdón dentro de un pacto. Eso es tener misericordia. Y el tercer punto, paz. Gracia, misericordia y paz. Esa palabra tiene un trasfondo judío que se dice shalom. Cuando siempre te están diciendo los judíos, Jehová shalom, quiere decir no solamente que tengas paz, sino significa que estés bien en todas las áreas de tu vida. Eso significa que estés bien en todas las áreas de tu vida. A ver, pregunto, ¿habrá paz si no hay perdón? No. ¿Y cómo se da el perdón? ¿Cuando te dan dinero? Por gracia. Entonces, gracia, misericordia. O sea, si no hay gracia, no va a haber misericordia. Y si no hay misericordia, no hay paz. Bueno, pero viene otra pregunta. ¿Por qué lo dijeron así? Bueno, te lo voy a decir así. Porque Cristo se los enseñó.
Estas tres cosas, hermanos, gracia, misericordia y paz, son cosas que le hacen falta al mundo. ¿Por qué? Porque no hay paz. No hay gracia y no hay misericordia. Cuando tú estás en comunión con Cristo, estas tres cosas abundan en tu corazón. ¿Qué? La gracia, porque te ha donado, pero no por lo que das, no por lo que haces, por gracia. El problema con el ser humano es que, cuando te dicen, es que acepta a Jesucristo y te vas a salvar. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Creer? ¿Solamente creer? Sí, solamente creer. Entonces como que al hombre le cuesta aceptarlo. ¿Por qué? Siempre cree que todo en la vida cuesta. Y es verdad, o sea, en esta vida cuesta, pero la salvación no cuesta. Es por gracia, esa es la gracia. Misericordia. Habla de sentir el perdón de Dios y que también perdonemos como Dios nos ha perdonado. El perdón, hermanos, es lo que cuida nuestro corazón de la amargura. Y aquel que tiene amargura deja de alcanzar la gracia de Dios. Y tercero, paz. Paz. La paz no es la ausencia de problemas, sino significa estar plenamente seguros en Dios. Una de las señas que no hay paz es que no duermes. Una de las señas de que no hay paz es que hay división. Hay división porque no hay paz. Segunda de Juan 1:4 sigue diciendo, muchos hijos, dice, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Aquí la palabra andando significa se dedican a. Entonces el punto no es saber cuántos hijos tienes, sino el punto es dónde andan. Ahora, ¿qué es andar en la verdad? Bueno, vamos a ver, Juan 8:12. Dice, mucho me regocijé porque andan en la verdad. Bueno, ¿qué es andar en la verdad? Bueno, se dedican ¿a qué? ¿A qué se dedican? Bueno, vamos a ver. Dice ahí, Juan 8:12. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es seguir la luz de Jesús? Dice ahí, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie. Una parte de la luz, hermanos, es saber qué tienes enfrente. O sea, si cuando tú llegas a tu casa, bien cerrada, a las 8 o 9 de la noche, ¿qué es lo primero que buscas cuando entras a tu casa? Pues el interruptor, ¿no? O si no has pagado la luz por exceso de... pues una vela, ¿verdad? Buscas alumbrarte. ¿Por qué? Por no tropezar con algo. Pero es tu casa, debes saber cómo está, aún así. O sea, tienes que alumbrarte. Andar en la luz de Jesús es no andar andando donde toda la gente tropieza. ¿Cómo podemos evitar eso? Bueno, tienes que ser alumbrado. ¿Con qué? Con la luz de Jesús. En el desierto, hermanos, Jesús, cuando dice la luz del mundo, Él toma esa frase de dos lugares. Número 1, el candelabro. ¿Sabe dónde estaba? En el lugar santo. O sea, que quiere decir que para que tengas luz debes andar en santidad. No puedes tener luz andando en pecado. No puedes.
Tú dices que tienes cierto. ¿Por qué? Porque la luz está en el lugar santo. Entonces, en el lugar santo, en la santidad, es cuando te das cuenta de cómo es lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso muchos son cristianos, pero no tienen luz, porque tropiezan donde todos tropiezan. O sea, cometen los mismos errores que los del mundo. Es porque no tienen luz. Entonces, cuando le dijo Jesús, yo soy la luz del mundo, lo primero que se les vino a la mente es ese, el candelabro. Pero la segunda cosa a la mente, y por lo cual Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, es la nube que dirigía Israel. ¿Te acuerdas? En el Éxodo, era una columna de fuego. ¿Por qué? Porque en el desierto no había alumbrado público. Y a veces los judíos o los israelitas andaban de noche. Entonces, ¿cómo andar de noche? Porque, bueno, llevaban aceite, bueno, sí, pero ahí no había gasolineras para ir y dar 1 litro de aceite y para mi lámpara y lo voy a prender, ¿no? El Señor era su lumbrera y el Señor los dirigía por dónde andar. Y no estamos hablando de 10 gentes, estamos hablando de 2 millones de gentes. 2 millones de gentes andando por el desierto. Requerían una gran luminaria. Yo soy la luz del mundo. O sea, no solamente estamos hablando de la luz de tu vida, estamos hablando de la luz de tu familia. O sea, fíjate, tú como varón, hermano, la decisión que tomes va a afectar a tu familia. Si no tienes la luz de Jesús, ¿por dónde llevas a tu familia? Por la oscuridad. O sea, no solamente es tu vida, es la de tu familia. O sea, tú, joven, no solamente es el momento, es toda tu vida que va enfrente. Si no tienes luz, te vas a equivocar. Y no solamente afectas el presente, afectas tu futuro. Que no lo ves porque estás sin luz. Estás sin luz. El versículo 15 de 8:15 de Juan dice: vosotros juzgáis según la carne. O sea, la luz, ¿para qué sirve? Para juzgar bien. Ahora, hay 2 tipos de juicio. El juicio que es de que, no, yo te juzgo y te vas a ir al infierno. Ese juicio tú no lo puedes hacer. Yo no puedo emitir un juicio ya dije que ese se va a ir al infierno y no hay nada que él pueda hacer. Eso no me corresponde a mí. Ese juicio solamente lo puede hacer Dios. Pero hay un juicio de discernir. Discernir. Imaginémonos, hermanos, que subes imagino que tienes un sótano, ¿no? Y que no tiene luz. Vas a poner la luz. ¿Con qué bajas? Con una linterna. Y a medida que tú vas alumbrando el piso, vas tomando una decisión. Por decir, si tú vas bajando la escalera y hay un escalón roto, ¿qué decisión vas a tomar? Pues no pisar ahí. Pero ¿quién te dijo eso para que tomes una decisión? La luz, la luz. O sea, quiere decir que si no tienes luz, tu discernimiento es nulo. Tienes que tener luz. Si no, no vas a tomar buenas decisiones. Dice ahí, versículo 16, seguimos adelante lo que dice Jesús. Y si yo juzgo, mi juicio, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Aquí Padre se refiere a la ley. Por eso, y lo confirmamos con el contexto, dice, y en vuestra ley, ¿por qué agarra la ley? Porque el testimonio de Jesús era la ley. Escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre, o la ley, que me envió, da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, a mi Padre conoceríais. ¿Por qué no conocían a Jesús? Porque andaban en oscuridad. Entonces, andar en la luz es una acción habitual o manera de vida
caracterizada por la verdad. Andar en la verdad, hermanos, es aprobar lo que Dios aprueba. Pero ¿cómo saber lo que a Dios le gusta? Pues tienes que tener luz. Tienes que... Ahí se demuestra cuando tú tienes luz en tu vida. ¿Cuándo? Cuando apruebas lo que Dios aprueba. Porque el mundo aprueba las tinieblas como la luz, ¿o no? Y como dice el mundo, es que ya nuestra sociedad es madura, que ya ha aceptado inmoral. Ellos dicen que eso es la luz. ¿Cómo saber cuál es la luz? Con las Escrituras. Entonces tú tienes que aprobar, o sea, básicamente en el círculo donde te desenvuelves, ¿disciernes cuál es la verdad y cuál es la mentira? ¿Tú piensas que es la verdad cuando el círculo de tus amigos trata a la mujer como un objeto sexual? ¿Eso es la verdad? ¿La mujer fue hecha para eso? Pero ¿sabes cómo se ve que no tienes discernimiento? Porque tú piensas lo mismo. Ahí se ve que andas en la oscuridad. Porque no, la luz debe estar en tu mente. La Biblia dice que la mujer es corona de su marido. O sea que la mujer no es un objeto sexual, es tu gloria, hombre, es tu gloria. Tú la tratas bien, tratas de que no le falte nada, la tratas de instruir, ella va a ser la gloria tuya. Puede decir, no, la hermana es muy entendida. ¿Y de quién es esposa? Pues de fulano. Entonces, esa gloria va para ti. Pero tienes luz. Tienes luz. ¿Qué cosas son los hijos? ¿Un estorbo? Bueno, ¿qué dice la palabra? Bendición de Jehová. O sea, ¿los ves como una bendición? ¿Tus hijos? ¿O son un estorbo que pues mejor allá en la guardería y en la escuela de 9 a 9 y ya paso? O sea, date cuenta, eso es lo que dice el mundo. Para el mundo los hijos son un estorbo. ¿O no? No me deja realizarme profesionalmente, llegaste antes de tiempo, nos truncaste todo. No, el problema no es el hijo, eres tú. O sea, tú mismo te tu vida. Tú mismo, no fue el hijo. Fíjate, el mundo ya en vez de verlo como una bendición, lo ve como un estorbo. Eso es lo que el mundo piensa. Bueno, ¿cuál es la luz de Dios? Ahí es donde radican las cosas, hermano. Que tú debes de ver las cosas como Dios las... ¿Qué cosa es el matrimonio para el mundo? Es cuando ya quieres sentar cabeza. Ya, o sea que ya viviste, ya gozaste, ya conociste muchas mujeres y dijiste, esta sí me convenció. ¿Eso es el matrimonio? ¿Qué dice Dios del matrimonio? Hebreos lo dice, ¿no? Honroso sea el matrimonio. Honroso quiere decir, la palabra honroso en el griego significa lo más preciado para ti. ¿Qué cosa debe ser el matrimonio? Lo más preciado. Pero hoy no lo ven así. ¿Por qué? Porque el mundo toma la mentira como la luz. Lo retomo. Mucho me regocijé porque he hallado que algunos de tus hijos andan, o sea, tienen una vida que se ve que está en la luz, ¿no? Se ve que andan, disciernen bien y toman buenas decisiones, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. La conforme significa a la manera de. ¿Qué quiere decir? En 1 de Juan 3:23, Juan dice esto: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como dado. ¿Cómo demostraban que andaban en la verdad? Porque amaban a sus hermanos. Entonces, una muestra de un falso maestro, una clara muestra, es que abusa de la grey. ¿Cómo es abusar de la grey? Significa, bueno, esto no lo dice la Biblia, pero lo digo yo. ¿Ah, sí? Entonces, dice una fanfarronada y sale, ¿y qué te enseñó tu pastor? No, pues esto. Oye, pero eso no lo dice la Biblia, no, pero dice que Dios se lo reveló. No, o sea,
Ahorita ya no hay revelaciones especiales, ya de que, no, pues Dios me reveló que le vamos a agregar a la Biblia. No. Hay iluminación. ¿Cómo? O sea, vas entendiendo más cosas, pero todo va en regla a las Escrituras. No se puede sacar algo de la manga. No, es que ahora Dios me dijo, hermanos, que podemos casarnos 5 veces. ¿Cómo ven? Entonces, y es interesante, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia donde estaba el apóstol Juan era una iglesia que también tenía esa capacidad de distinguir. Apocalipsis 2:3, ahí está la iglesia de Éfeso, ¿no? Dice, yo conozco y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has dejado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Podemos ver aquí algo interesante, y es que podemos muchas veces ver la falta de amor a Dios en otros, pero no en ti mismo. O sea, ¿cómo puedes dar cuenta que tú sí andas en la verdad? Necesitas la luz de Jesús. Mira, podemos ver en otros que no andan en la verdad, pero a veces no lo distingues en ti mismo. O sea, a ver, ¿cómo era posible que Éfeso probaba a los apóstoles y los hallaba mentirosos y él mismo no se daba cuenta que había abandonado a Dios? ¿Cómo es posible eso? Eso es algo de cuidado, hermanos. O sea, podemos tener muy buena doctrina, muy buena doctrina. Y tú dices, no, tenemos maestros que de verdad estudian. Y sin embargo, tener uno entre nosotros y no darnos cuenta que no es. Eso pasa, hermanos. Es muy peligroso eso. Necesitamos la luz de Jesús. La luz de Jesús. Y muchas veces la luz viene por otras bocas. Yo les decía ayer a los del instituto. ¿Qué imagen tienes tú de David? No, es un gran salmista. Y hoy los cantautores de cristianos se quieren comparar con David, ¿no? Un salmista como David. El que escribió el Salmo 1, el Salmo 10, el Salmo 9, el Salmo 150, parte del Salmo 119, el Salmo 2, el Salmo 3 también lo escribió David. No, pues el que mató a Goliat. No, pues el que mataba a gigantes con sus guerreros paladines. Sí. Momento en que él no se daba cuenta de que andaba en la oscuridad, hasta que llegó Natán y le dijo, tú eres ese hombre. O sea, ¿te das cuenta? O sea, ¿cómo era posible que aquel que escribió tantos salmos no se diera cuenta de su condición? Eso es algo peligroso, porque podemos tener tal vez buena doctrina y sin embargo a veces no darnos cuenta de que hay cosas que están entrando a la iglesia y que no nos damos cuenta. Podemos tener buena doctrina. O sea, ¿no me dirás que Éfeso no tenía buena doctrina? La tenía, probaba a los apóstoles y los hallaba mentirosos, pero no, había abandonado el camino de Dios. Eso es peligroso. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué necesitamos ahí? Hebreos lo dice, exhortándoos y animándoos cada día. ¿Por qué? Porque a veces yo no me puedo dar cuenta de que a veces es algo que antes hacía. Entonces vámonos por la parte final. Esto que venimos diciendo, hermanos, lo vemos en el próximo versículo confirmado. Dice, 2 de Juan 1:5. Y ahora te ruego, señora, no como escribir un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Una de las muestras de amor en muchos de los ámbitos de la vida es la protección. O sea, si tú quieres a tu esposa, la vas a proteger. Es obvio, ¿no? O sea, tú quieres lo mejor para ella y tú quieres lo mejor para tu familia y trabajas por protegerlos, ¿no? Entonces, Juan dice, así como van, perseveren.
Así como han hecho las obras, perseveren en ellas. Entonces, hemos escuchado esto, que es muy trillado, y es que el amor lo vence todo. Y es verdad, pero el amor de Dios. Es que el amor lo puede todo, y es verdad, pero el amor de Dios, no el amor del mundo. Por eso el apóstol enfatiza que nos amé, porque el amor cuida del hermano. El amor cuida del hermano. Porque digo, una de las muestras del amor es que es la protección. O sea, tú cuidas de tu esposa, cuidas de tus hijos, porque los amas. Y Pablo dijo claramente eso, ¿no? Romanos 14:13. Vamos a ver ahí. Romanos 14:13. Entonces, como cuerpo, hermanos, como cuerpo, tenemos que cuidarnos, porque muchas veces puede ser, o sea, no pienses que porque uno estudia mucho, pues a veces nos puede colar un lobo y yo no darme cuenta que se coló un lobo. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Tú amas a la iglesia? Pues obviamente ese lobo va a perjudicar la iglesia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Es un lobo. Y te voy a decir, ¿y por qué dices eso? Esto y esto y esto y esto, ¿no? O sea, Dios me está dando luz por tu intervención. ¿Entiendes? O sea, yo no lo sé todo. O sea, y muchas veces te digo, puedo yo estar aquí y se me mete un lobo y yo no darme cuenta. Por eso el amor, hermanos, a veces dice, ámense unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor cuida del hermano. Cuida de la iglesia. Donde te congregas, si tú amas donde te congregas, pues la cuidas, ¿no? ¿Cómo? Pues viendo que a lo mejor al pastor se le coló ese lobo, pero yo ya lo vi que es un lobo. Tiene todo el hocico ahí retorcido, que habla pura mentira. Dice, versículo 13, dice, así que, Romanos 14:13, así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí el juzgar habla del juzgar que yo te dije. O sea, como veían un hermano que comía tal comida, lo juzgaban en el sentido tierno por comer eso. Entonces dice, eso ya no lo hay que hacerlo. Dice, yo sé, versículo 14, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que lo piensa que es algo inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ¿qué dice ahí? Andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, el amor cuida del hermano. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, o sea, no te voy a estar juzgando por lo que comes. Pero obviamente si vienes conmigo y me dices, ay pastor, tengo mucho retortijón, te voy a decir, ¿qué comes? No, es que siempre me paso a traer mis papas. Pues te voy a decir que las dejes. ¿Qué desayunas, hermano? No, yo siempre mi gansifrutzi. Tu gansito con tu frutzi, ¿verdad? No. Mi guajolocombo, ¿verdad? Mi torta de tamal con mi atolito. Una vez sí, hermano. Pero eso no puede ser tu ritmo de vida. Te vas a enfermar. Y no, pregúntale yo tuve un tío que así vivía. Hermano, sufrió mucho. Nada más con decirte que le tuvieron que amputar por esa dieta tan mala que llevaba. Entonces, sí, hermano, o sea, no te voy a juzgar de que no te vas a ir al infierno por comerte un guajolocombo. No. Pero obviamente eso te va a traer consecuencias, ¿no? Termino. Ezequiel 13:1. Hermano, pues obviamente el amor cuida del hermano. Y eso ayuda, o va a ayudar, conforme vayamos viendo esta carta, que cuando el amor cuida del hermano, Juan va a decir, a aquel que no reconoce, dice, no lo reciban en su casa, ni aún lo saludes. ¿verdad? O sea, y era un falso, ¿no? Pero
Puede decir un hermano, ay, yo lo voy a hospedar porque, ay, se ve tan piadoso. Y tú lo amas a tu hermano, que le vas a decir, oye, hermano, eso es un lobo. O sea, ten cuidado, ¿no? O sea, muchas veces tú le vas a decir, bueno, es que él se puede congregar donde quiera, pero pues tú en el amor le dices, oye, hermano, esa iglesia donde tú vas, oye, pues son mormones. Ay, pero también hablan de Dios. No, hermano, o sea, no, mira, el de Dios no quiere decir que Dios esté ahí. Ellos no reconocen a Jesús. Los mormones, ellos dicen que hay dos sacerdocios, el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Arónico, ellos dicen eso. Y ahí se van así como bautizando ellos mismos, los mormones. Los mormones dicen que la Biblia no es toda la palabra de Dios, sino que su libro que se los reveló, Moroni, es lo que le falta a la Biblia. Que dice Gálatas 1. Si fuere yo o algún ángel que el evangelio diferente, el tal sea anatema. Pues hay gente que te va a llegar así, te va a decir, es que, ¿dónde te congregas, hermano? No, pues yo me congrego en el G12. Entonces, uy. Mira, yo te lo digo en el amor, hermano. O sea, eso no es la doctrina de Dios. No, pero es que se siente bien bonito ahí. No, es que aquí no es de sentir, es de fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no se refiere a un sentido, se refiere a creer en Dios por lo que Él dice. Hay mucha gente que está así. Y si los amas, o sea, no dicen, no, te sales de ahí o... No. Simplemente les decimos la verdad. Porque el amor cuida del hermano. Si ellos no se quieren salir, quieren permanecer ahí, bueno, ya. Pero tú les dijiste, ¿no? Voy a leer Ezequiel 13 en la traducción viviente. Dice ahí, después recibí este mensaje del Señor. Ezequiel 13:1. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas falsos de Israel, que inventan sus propias profecías diciendo, o diles, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor, no. ¿Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada? Oh pueblo de Israel, estos profetas tuyos son como chacales que escarban en las ruinas. No han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación. No la han ayudado a mantenerse firme en la batalla el día del Señor. En cambio, han mentido y han hecho predicciones falsas. Dicen, este es el mensaje del Señor, aunque el Señor nunca los envió. Y todavía esperan que el Señor cumpla las profecías que ellos dicen. ¿Son acaso totalmente falsas sus visiones si ustedes afirman este mensaje es del Señor, cuando yo ni siquiera les he hablado? Por lo tanto, esto dice el Señor soberano, lo que ustedes afirman es falso y sus visiones son mentira, por eso yo me pondré en contra de ustedes, dice el Señor soberano. Alzaré mi puño contra ustedes los profetas que tengan visiones falsas y hagan predicciones mentirosas. Y serán expulsados de la comunidad de Israel. Tacharé sus nombres de los registros de Israel. Y jamás volverán a pisar su propia tierra. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor soberano. Esto ocurrirá porque estos profetas malvados engañan a mi pueblo diciendo, todo está en paz. Pero en realidad no hay paz. Ese es el evangelio de la prosperidad. No, Dios te quiere bendecir, da tu diezmo. Y cuando no se les cumple, ¿qué les dicen? Es que no tuviste fe, hermano. No tuviste fe. Estás dudando, tienes incredulidad. No, tienes una maldición generacional por ahí. Por eso Dios no te bendice. No, pero es que yo sí creo. No, hermano. El tamaño de tu fe es el tamaño de tu ofrenda. Falsos. Y abusan de la gente que en verdad es sincera, O sea, hay gente que sí es sincera. O sea, que llega a la iglesia y de verdad quiere conocer de Dios. Y estos hombres, ¿qué hacen? Abusan. Diciéndoles que va a haber paz. Pero no hay paz. Es como si el pueblo hubiera construido un muro frágil. Y estos profetas
pretenden reforzarlo cubriéndolo con cal. Dice, diles a esos que pintan con cal, que pronto se les muro. Una lluvia torrencial debilitará sus cimientos. Fuertes tormentas de granizo y vientos impetuosos los demolerán. Entonces, cuando caiga el muro, la gente exclamará, ¿qué pasó con la cal que ustedes pusieron? Por lo tanto, esto dice el Señor soberano, arrasaré su muro de mentira, blanqueado con una tormenta de indignación, una gran inundación de enojo y una granizada de furia. Derribaré su muro hasta los cimientos y cuando caiga los aplastará a ustedes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Esto dice el Señor soberano. Versículo 18. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, mujeres, que atrapan el alma de mi pueblo, tanto de los jóvenes como de las mayores? Les atan amuletos mágicos en las muñecas y les dan velos mágicos para la cabeza. ¿Acaso piensan que pueden atrapar a otros sin provocar su propia destrucción? ¿No eso también pasa hoy? Venden agua del río Jordán, la rosa que abre caminos. Vi a otro fantoche en la televisión que dice, Dios me dio permiso de hacer 777 amuletos de la cruz de Cristo hechas en Jerusalén. Puras cosas, pura mercadería. Entonces, hermanos, eso es algo muy peligroso, el poder, modos saber tener buena doctrina, pero muchas veces no ver lo que se mete. Eso es parte también de ser la iglesia. ¿Cuál? Cuidarnos. Ay, es que al pastor se le pasó ese lobo, pero a mí no. A mí no se me pasó, yo sé que ese es un lobo. ¿Y qué pasa? Pues lo andas viendo, lo andas vigilando. Y le dices al pastor, oiga pastor, ese es un lobo. ¿Por qué? Porque somos la iglesia. Esa es parte de ser la iglesia. Vamos a orar, hermanos.